Los invitamos a nuestro curso de música litúrgica en línea. La tradición musical de la Iglesia Católica constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte fundamental de la liturgia solemne. La música reviste los ritos sagrados de la liturgia, hace la oración más penetrante y la amplifica. Hay palabras que no es suficiente con decirlas, hay que expresarlas con el canto, porque es propio de los que aman cantar. Trataremos temas muy importantes, como lo que es la Eucaristía, sus partes, cuáles son las condiciones para una correcta selección de cantos, qué está permitido y qué no en la liturgia. Responderemos cuestiones fundamentales, como se puede usar cantos de las que llamamos iglesias protestantes en la liturgia o no, se pueden utilizar grabaciones o no en la liturgia, cuál es la formación de alguien que sirve por medio de la música a la liturgia, cuáles son los documentos, las encíclicas, las declaraciones sobre música sagrada en nuestra Santa Iglesia. Pues responderemos estas y otras muchas cuestiones, siempre a la luz del magisterio de la Iglesia y siguiendo los comentarios de los grandes liturgistas. Queridos hermanos, vamos a hablar sobre lo que es la liturgia. En primer lugar, te invito a que tomes conciencia de lo siguiente. Vamos a la iglesia, a la parroquia, y lo primero que contemplamos es un edificio con características propias que lo distinguen de todas las demás edificaciones de nuestra colonia, de nuestra población. De lejos contemplamos quizá torres con campanas coronadas por cruces. Cuando nos acercamos, una puerta grande, quizá un atrio, jardín. Cuando entramos, vemos que es un espacio grande, alto, con imágenes de santos, con flores, con bancas. Contemplamos el altar, la imagen del Cristo, de la Santísima Virgen María. Es decir, llegamos a un espacio, a un edificio dedicado para el encuentro con Dios, para el servicio de Dios. En primer lugar, para la Eucaristía, la Santa Misa, pero también para nuestra oración personal, para alguna devoción como el rosario. Un espacio de encuentro entre los fieles católicos, amigos, compañeros, ministros, servidores, el sacerdote. Si nos damos cuenta, es un lugar ordenado. Cada espacio está dedicado con una función. Cuando nosotros participamos de la celebración de la Eucaristía,
¿Qué es lo que contemplamos? Pues a los fieles reunidos, música, quizá un cantor, un organista, o quizás sea el coro, o algunas personas que cantan. Quizá contemplamos algo de ornato referente a alguna celebración especial. Contemplamos ministros que sirven en el altar, quizá monaguillos, ministro de la comunión, equipo de liturgia. Contemplamos a quien preside, el sacerdote, que tiene unas vestiduras propias, determinado color. Escuchamos la palabra de Dios. Se hace presente Cristo, su cuerpo y su sangre. Se nos alimenta, se nos distribuye la comunión. ¿Crees que es Cristo mismo que se nos ofrece como alimento? Yo te invito a que pienses un momento en cada detalle que ves en tu parroquia, en la iglesia a la que asistes y participas. Hay que ser conscientes de algo, que todo, desde las personas, como es el sacerdote, los ministros, laicos, el coro o cantor, el edificio, el espacio, todo está dedicado y tiene un servicio, una razón de ser. ¿Cuál es? Que Dios se hace presente, que tengamos un encuentro con Dios, que Dios obre en nosotros por medio de la Santa Iglesia que Él instituyó y que dejó como medio para nosotros vivir unidos a Él. Ser conscientes de esto es lo que nos hace comprender lo que es la liturgia. Porque la realidad es que podemos tener una visión equivocada, quizá una visión muy limitada de lo que es la liturgia, o una visión muy reducida. Y la liturgia es muy amplia. A lo largo de este tema, pero sobre todo a lo largo de este curso, nosotros vamos a profundizar sobre el espíritu de la liturgia, sobre muchas definiciones, sobre cuestiones prácticas de la liturgia, enfocándonos en un punto de forma muy específica a la cuestión musical. La liturgia de la música, entendida como un servicio que se presta a la iglesia, a los fieles, a Dios. Porque la música tiene como fin dar gloria a Dios y buscar la santificación de los fieles en la liturgia. Es decir, la música no es un espectáculo, no es un concierto. Ojalá siempre tengamos calidad en la música, calidad de concierto,
pero no es un concierto, ¿verdad? Porque tampoco podemos ir al extremo de decir, bueno, como no es un concierto, pues que salga como salga. No. Siempre debemos buscar dar gloria a Dios con lo mejor de nosotros. Y gran parte tiene que ver con la preparación. Regresemos al ejemplo. Cuando participamos de una celebración eucarística, de la celebración de algún sacramento, hay toda una preparación. Se prepara el sacerdote que preside por medio de la oración, por medio de la preparación de la celebración, de la homilía. Se prepara el equipo litúrgico, el sacristán, que disponen todo lo necesario. El coro tiene que prepararse con ensayo, con estudio de la liturgia de la celebración que van a cantar. Los fieles también se preparan, se disponen por medio de la oración, llegando a tiempo, etc. Cuando nosotros contemplamos la liturgia, nos damos cuenta de algo, que es creadora de orden. Esto hay que acentuarlo. La liturgia es orden, creadora y generadora de orden. Y lo podemos comprobar. Miren, en la liturgia celebramos ritos. La palabra rito tiene una raíz latina, que es ordo, y que significa orden. Ordo, rito, orden. Y de hecho, si vemos el misal romano, el libro que el sacerdote utiliza para presidir la celebración, su nombre es Ordo Mise, el orden de la misa, o el rito de la misa. La liturgia ordena, por ejemplo, la palabra de Dios. Durante los 365 días del año, tenemos perfectamente ordenada la palabra de Dios. De tal manera que si nosotros participamos durante los 3 ciclos A, B y C de misa diaria, es decir, si participamos de misa diaria a lo largo de 3 años, casi leemos en su totalidad toda la Biblia. Está ordenada a lo largo de 3 años. Se ordena en tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua. Se ordena a lo largo del tiempo ordinario en la que nosotros somos los discípulos que conviven, que son instruidos, enseñados por Cristo, que participamos de su obra, de sus milagros. La liturgia pone orden en las personas. Por eso el templo tiene los lugares dispuestos, las bancas para los fieles, el coro para quienes cantan, el presbiterio, donde hay un lugar específico, la sede, para el sacerdote, el presidente, los lugares para los ministros,
el confesionario, el bautisterio, etc. La liturgia pone orden a nuestras emociones. Por ejemplo, puede ser fundamental la música, que de hecho es orden. La música tiene que ser armonía, palabra que también significa orden en los sonidos. Y fíjense lo que decimos en la misa antes de comulgar. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Uno de los frutos que nosotros debemos de obtener de nuestra participación litúrgica es paz. Paz entre nosotros, seres humanos, fieles, paz en la familia, paz en la comunidad, paz en la sociedad, pero también paz interior, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Porque, repito, la liturgia es generadora de orden. Y donde hay orden, en todos estos sentidos, se experimenta paz. Añado algo más. Dice Romano Guardini, en un libro muy recomendable, El espíritu de la liturgia, que así como hay condiciones para que el cuerpo tenga salud, como puede ser el clima, la temperatura, la alimentación, también tiene que haber condiciones para que haya salud espiritual. Y la liturgia tiene que ser condición de salud espiritual. Y en este sentido, es que es bueno que conozcamos lo que la Iglesia enseña, lo que la Iglesia pide, que conozcamos las normas litúrgicas, las rúbricas, porque son garantía de salud espiritual. Cuando la liturgia es desordenada, cuando no se respetan las normas litúrgicas, no tenemos garantía de esta salud. Y voy a ir un poquito más allá, ¿verdad?, en este tema. Fíjense que el otro día, platicando con un grupo, les comentaba lo siguiente. Un niño en su casa es alimentado por su mamá. Le da comida sana porque quiere que su hijo esté sano, tenga salud y crezca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si alguien quiere robarse a ese niño, pues no le va a dar comida sana. Las verduras que le da su mamá, etc. Le va a traer con dulces que no le alimentan, que no le nutren, pero que quizá pueden gustarle mucho.
Yo creo que en la liturgia puede pasar lo mismo. Que la iglesia como una madre, que el sacerdote encargado de una comunidad con la función de párroco, de vicario, etcétera, tienen que procurar dar alimento sólido, alimento sano a los fieles. No comida chatarra. No únicamente dulces que a lo mejor les gustan mucho a los fieles, pero que no les nutren. Y añado para los músicos, también en la música es bueno ser conscientes de que tenemos que dar alimento sano a los fieles, no solo lo que les gusta. Cuando no tenemos esta visión, podemos caer en cosas que hacen perder la función, la identidad, los fines de la liturgia. Y no se lo voy a negar, me ha tocado verlo, donde pues la música es totalmente un gusto emocional. Pues hicimos que todo el mundo se moviera, hicimos bien nuestro trabajo. Hicimos que todo el mundo llorara, hicimos bien nuestro trabajo. Pero tenemos que entender algo, que el gusto no es un criterio litúrgico. Lo repito, el gusto no es un criterio litúrgico. No es solo lo que te guste o le guste a la gente. Es lo que les va a hacer bien. Y la forma de garantizar ese alimento sano, ese alimento de crecimiento espiritual, es ser fieles a la liturgia de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, pues vamos a profundizar en el conocimiento de nuestra liturgia, un verdadero tesoro de 2000 años en la iglesia. Y vamos a profundizar en el conocimiento de la música litúrgica, que es un tesoro de valor inestimable. Lo dice el Concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium, y lo retoma y afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Un tesoro de 2000 años, porque nuestros primeros cantos están en el Nuevo Testamento. Los primeros cantos de la Iglesia Católica. Pero tenemos raíces más antiguas, con los cantos, con la oración del pueblo de Israel, que son los salmos. Es decir, nuestra primera música es la palabra de Dios expresada como canto, porque el canto reviste la palabra de Dios. El canto hace más profunda la oración y la amplifica, la embellece. Porque por medio del canto, la Iglesia siempre ha expresado sus verdades. ¿Por qué?
por medio del canto, la Iglesia expresa con fervor su amor a Dios, porque hay palabras que no pueden solamente ser dichas, porque es propio del que ama cantar, porque la palabra no es suficiente para expresar todo el amor, toda la belleza, toda la emoción de un hombre, de una mujer, de una comunidad que ama a Dios. Pues queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre lo que es la liturgia. Para esto, pues les invito a que veamos el siguiente video y a que durante estos días reflexionemos sobre el texto propuesto en esta lección. La liturgia. El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. El tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, es decir, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa, y con ella, ya de manera nueva, actúa por los sacramentos, esto es, la economía sacramental, que consiste en la comunicación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. La Iglesia fundada por Cristo posee verdades que creer, preceptos que observar, de carácter externo y oficial, en los que se concretan las relaciones espirituales entre Dios y los hombres. La suma de estos ritos, no solo en lo que tienen de externo, es decir, palabras, gestos, actitudes, símbolos, sino lo que en ellos se encierra de verdad y de misterio, de santidad, de vida humana que sube a Dios y de vida divina que baja a los hombres, es lo que constituye la liturgia. Su práctica es, como llamaba San Benito y el rey San Luis, servicio de la Iglesia. La liturgia puede compararse con el servicio que le rinde toda criatura a Dios. La liturgia visible en sus ritos, gestos, signos, espacios, personas, es el medio sobrenatural que facilitó Jesucristo a la humanidad redimida para comunicarse con Dios. Jesucristo se compenetra con la liturgia, que es el comercio, intercambio, comunicación de la Iglesia con Dios. Jesucristo es el sumo liturgo de la Iglesia. Tratemos de resumir lo que hemos dicho. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha de Dios en los cielos. Él está a cargo del santuario y de la tienda verdadera, levantada no por hombres, sino por el Señor. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mejor fundada en promesas mejores. Dios le llenó sustancialmente de su divinidad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, constituyéndole sacerdote eterno. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, sumo pastor y obispo de las almas. Pues eran ovejas descarriadas,
pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Es representante ante Dios, pero al mismo tiempo su cabeza. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia. Cristo es sumo sacerdote, cabeza y vida de la Iglesia, pero Él mismo es objeto del culto cristiano, para que, por Él, con Él y en Él, se dé a Dios todo honor y gloria. La grandeza de la liturgia es triple. Es expresión del culto público de la Iglesia. Es vehículo de la vida divina de los hombres y de la vida cristiana a Dios. Es atadura de la Iglesia con Dios por la incorporación de aquella al sacerdocio y a la vida divina de Cristo. La liturgia es la misma vida de la Iglesia, es decir, la renovación y prolongación de la vida de Cristo a través de los siglos en los fieles. Es la vida del cuerpo místico de Cristo. La liturgia es la vida divina comunicada a los hombres. La liturgia tiene que ser vida, y esto significa que por la liturgia permitimos que Cristo viva en nosotros. Jesús vino a traernos vida sobreabundante. San Pablo nos lo expresa en la carta a los Hebreos. Nos presenta a Cristo como el liturgista por excelencia, sentado a la diestra de la majestad divina en los cielos, como el sacerdote supremo que entre el cielo y la tierra vive siempre para interceder por nosotros, para sacrificarse por nuestra santificación, lograr así el objetivo supremo de sus anhelos, que nos incorporemos a Él, que vivamos plenamente su vida, que lleguemos a la edad madura de la gracia, que completemos su cuerpo místico, para que ofrezca al Padre Celestial la perfecta hostia de alabanza, fuente y fin de la liturgia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Bendecir es una acción divina que da la vida, y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don. Aplicado al hombre, este término significa la adoración y la entrega a su Creador, en la acción de gracias. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y la mujer. La alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra queda maldita. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana, que se encaminaba hacia la muerte, para hacerla volver a la vida, a su fuente. Por la fe del Padre de los creyentes, que acoge la bendición, se inaugura la historia de la salvación. Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores: el nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo,
el exilio purificador y el retorno de un pequeño resto. La ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Se comprende, por tanto, que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia, unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote, y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones, accesibles a nuestra humanidad actual, realizan eficazmente la gracia que significan, en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con sus enseñanzas y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre, una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina, y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no solo para que, al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte, y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Así, Cristo resucitado
dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por el poder del mismo Espíritu Santo, confían este poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden. Para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente, en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre eterno. En la liturgia terrena, pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él en nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ella, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea. Hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador. El espíritu de comunión une a la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo. Así, por las funciones litúrgicas de su cuerpo místico, que es la Iglesia, toda la creación se asocia a nuestra divina liturgia, para agrandar e intensificar el servicio que la humanidad redimida le presta a Dios. Porque el hombre, en el mundo, en el ansia que siente de Dios, no solo le rinde tributo personal de cuerpo y alma, sino que se elige de la creación y los consagra a Dios todos los elementos materiales que puedan ayudarle en su culto. Los astros le señalan las vicisitudes del año litúrgico. Acota en la tierra el área de los templos, agua y fuego, luz y sonido, aromas y cantos, metales preciosos,
construcciones espléndidas, arte. Todo se espiritualiza y se incorpora a la Iglesia para que, vibrando todo según el ritmo de la vida de Cristo, resulte una liturgia universal, llena, santa, en la que el hombre, obedeciendo a las profundas exigencias del sentimiento religioso, asocia así todo el mundo y, en concordia sobrenatural con el mismo Cristo, le paga al Ser Absoluto, Padre y fin de todo, la deuda de su adoración y amor. Nuestra liturgia en la tierra se asocia a la liturgia de los cielos, que se celebra ante el altar del Cordero, que es Cristo, para cantarle a la Trinidad, el Eterno, Santo, Santo, Santo. Mientras celebramos la liturgia en la tierra, nos disponemos para la liturgia de la gloria, donde, por los siglos de los siglos, encontremos definitivamente descanso a la sed y tendencia que los hombres sentimos de nuestro Dios. Se mezclan las voces del cielo y de la tierra para formar este concierto maravilloso. Entran desde las voces de ángeles y santos, que en la liturgia celeste le canta a Dios el aleluya que oyera San Juan, hasta el zumbido de las alas del insecto. A este panegírico de Dios que entonaban sus criaturas en el ejercicio de la universal liturgia, el hombre, síntesis del mundo, junto con su voz, al salir santificado de las manos de Dios, ¿cómo le cantaría Adán y Eva a su Creador y Padre en acto de liturgia profunda? El himno de adoración y amor. Rompió el primer pecado este concierto. Los hombres no pudieron juntarse, sino de una manera imperfecta al servicio, que a Dios rendían cielos y tierra. Pero el Verbo, por quien fue hecho todo, se hizo hombre, que en cierta manera lo es todo, como dice un Santo Padre, para hacer de los hombres hijos de Dios, comunicándole su participación de la misma naturaleza de Dios. El Verbo humanado es el Amén de Dios, es decir, es la síntesis máxima en que se unen sin confundirse el increado y las criaturas. El Verbo humanado es Dios, es criatura espiritual y corporal. En él hay la vida divina, espiritual y orgánica. Por lo mismo, el servicio de Dios más universal y más sintético, más elevado y perfecto, es el que Jesús le presta a Dios. La liturgia es, pues, la liturgia de Jesús, sacerdocio, sacrificio, sacramentos de alabanza. Todo arranca del seno de Dios por Cristo para subir otra vez a Dios por Cristo nuestro Señor. La liturgia. Algunas definiciones. Es una acción sagrada a través de la cual, con un rito en la Iglesia y mediante la Iglesia, se ejerce y continúa la obra salvífica de Cristo, es decir, la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. La liturgia actualiza el misterio pascual de Cristo. Por ella, Cristo está presente en la Iglesia, especialmente en el sacrificio de la misa. Está presente en los sacramentos, está presente en su palabra y está presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos.
Todo esto significa que en la liturgia se hace presente el misterio pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Cristo mediante las acciones litúrgicas. La Iglesia afirma que la liturgia es la cumbre a la cual tiende toda su actividad y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Es algo esencial en la vida de la Iglesia. Con razón, entonces, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así, el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. El documento de Puebla la define así: la liturgia, como acción de Cristo y de la Iglesia, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Es cumbre y fuente de la vida eclesial. Es encuentro con Dios y los hermanos, banquete y sacrificio realizado en la Eucaristía, fiesta de comunión eclesial en la cual el Señor Jesús, por su misterio pascual, asume y libera el pueblo de Dios, y por él a toda la humanidad, cuya historia es convertida en historia salvífica, para reconciliar a los hombres entre sí y con Dios. La liturgia es también fuerza en el peregrinar, a fin de llevar a cabo, mediante el compromiso transformador de la vida, la realización plena del reino, según el plan de Dios. Podemos afirmar que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, es decir, en la liturgia Cristo actúa como sacerdote, ofreciéndose al Padre para la salvación de los hombres. La liturgia es ejercicio. Indica la actualización del amor de Dios en favor de nuestra Iglesia y de todo lo creado. En la liturgia, los signos sensibles realizan la santificación de los hombres, en lo que quieren decir. Por ejemplo, el agua en el bautismo significa y realiza la purificación y es principio de vida. El pan en la Eucaristía alimenta el espíritu del hombre.